Hay paisajes que mienten, lugares que parecen haber sido diseñados para la paz, pero que si los remueves, te cuentan una historia de terror. El valle del río Tollensee, en el norte de Alemania, es uno de estos lugares. Piénsalo un momento. Un río oscuro, un valle verde, húmedo, cubierto de niebla y juncos. Un rincón del mundo, donde el viento sopla despacio y el silencio lo envuelve todo. Un lugar donde, según los libros de historia, nunca pasó nada digno de ser contado, porque estamos hablando del año 1250, antes de nuestra era, la edad del bronce. En esta época y en esta parte de Europa no hay imperios, no hay faraones, no hay grandes ciudades de piedra, ni calzadas romanas, ni registros escritos. Durante mucho tiempo, la imagen dominante de este mundo fue la de un continente habitado por pequeños grupos de agricultores y ganaderos, tribus dispersas, cabañas de madera, sociedades que, si tenían conflictos, los resolvían en pequeñas escaramuzas territoriales, un robo de ganado, una pelea entre clanes por una linde. Esa era durante mucho tiempo la imagen dominante para esta región y para esta época, hasta que el río decidió hablar. Y lo que el barro del Tollensee escupió no fue una pelea entre aldeas, no, fue la evidencia de un conflicto de una escala que nadie creía posible para la Europa del bronce nórdico. Una matanza masiva, un choque armado de dimensiones extraordinarias, mucho antes de que esta región conociera estados o crónicas escritas. Hoy vamos a descender a uno de los escenarios de violencia más brutales y mejor documentados de toda la prehistoria europea. Vamos a descubrir cómo la ciencia forense, la arqueología y la química han reconstruido un evento que obligó a reescribir los libros de texto. Soy JJ Priego, esto es el canal de la Fundación Palarc y hoy vamos a desenterrar la batalla del valle de Tollensee. ¡Vamos allá! Para entender la magnitud de este descubrimiento, hay que volver al principio. En 1996, una persona que recorría la orilla del río vio asomar un hueso en el barro, un húmero humano, el hueso del brazo. Pero no era un hueso normal, no. Tenía una punta de flecha de sílex profundamente incrustada en uno de sus extremos. Al principio, la comunidad científica fue prudente. Un cazador con mala suerte, dijeron. Un asesinato aislado. Una pequeña riña, pero los arqueólogos empezaron a excavar y el barro siguió devolviendo huesos, no decenas, no docenas, cientos. Y a día de hoy se han identificado restos de alrededor de 150 individuos. Y eso no significa que solo murieran 150 personas, ya que el yacimiento se extiende a lo largo de varios kilómetros. Y lo excavado hasta ahora parece ser solo una parte del desastre. Por eso las estimaciones sobre la magnitud real siguen abiertas. Hablamos con seguridad de un enfrentamiento entre varios cientos de combatientes y algunas hipótesis elevan la cifra hasta rondar los 2000 para la Europa del siglo XIII a.C. Esto ya es una enormidad, es flipante, es muy grande, una batalla grandiosa, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo se alimenta tanta gente? ¿Cómo se les convoca? Pues la respuesta no estaba en la superficie, estaba en los laboratorios. Porque cuando los bioarqueólogos empezaron a analizar los huesos bajo el microscopio, descubrieron algo inquietante. Muchos de aquellos hombres no eran campesinos improvisando una defensa desesperada. Varias lesiones antiguas, ya cicatrizadas, indican que al menos una parte de ellos estaba habituada al combate. Habían luchado antes, habían sobrevivido antes, y eso apunta a la existencia de grupos guerreros experimentados, sostenidos por sociedades bastante más complejas de lo que imaginábamos. Además, los huesos hablaban de un importante trauma perimortem, es decir, impactos de armas contundentes, heridas de flecha de sílex y de bronce, y cortes producidos por filos metálicos. Sabemos que en Tollensee se usaron arcos, armas de madera y armamento de bronce. Lo estremecedor no es solo la violencia, sino su variedad. Combate a distancia, golpes demoledores, enfrentamientos cuerpo a cuerpo, todo concentrado en el mismo infierno de barro. Y es que muchas lesiones son compatibles con combates a muy corta distancia. No estamos viendo una matanza impersonal, estamos viendo enfrentamientos directos, violentos, caóticos, en lo que los cuerpos chocaron casi cara a cara. Pero la gran pregunta seguía en el aire. ¿De dónde venían? Y es aquí donde la arqueología entra en juego de forma decisiva, porque los investigadores recurrieron al análisis de isótopos de estroncio
Y es que cuando somos niños y nuestros dientes se están formando, el estroncio del lugar donde vivimos queda fijado para siempre en nuestro esmalte dental. Sí, es una firma geológica, un código de barras de tu infancia, y los análisis isotópicos junto al estudio reciente de las puntas de flecha cuentan la misma historia. No todos eran de allí. No todos eran de allí. Junto a individuos compatibles con procedencias más cercanas, hubo hombres llegados desde regiones más meridionales de Europa Central, en especial desde ámbitos comparables a Baviera y Moravia. Eso convierte a Tollense en algo mucho más inquietante que una simple pelea entre vecinos. Todo apunta a un conflicto suprarregional, con grupos procedentes de territorios distintos y con una capacidad de movilización muy superior a la que esperábamos para esta época. Pero, ¿por qué? ¿Por qué aquí? ¿Qué tenía de especial este rincón perdido y pantanoso para justificar un choque de esta magnitud? Pues bien, el río Tollense hoy parece inofensivo, pero hace 3200 años el terreno era muy distinto. El valle era un inmenso pantano, una barrera natural dificilísima de cruzar en masa, de kilómetros de extensión. Y los arqueólogos encontraron en esa zona una gran estructura de paso hecha con madera y piedra, una calzada monumental, quizá asociada también a un puente. En un paisaje pantanoso, un cruce así no era un detalle menor, era un punto estratégico. Todo sugiere que este tramo del valle tuvo una importancia que iba más allá de lo puramente local, posiblemente como nodo de paso dentro de redes de intercambio de larga distancia. No podemos demostrar que la batalla estallara solo por eso, pero sí sabemos que en la Edad del Bronce controlar un paso, controlar el tránsito y controlar el metal podría significar casi lo mismo, controlar el poder. Y entre los hallazgos aparecen armas de bronce y objetos de prestigio, como anillos espirales de oro, que hablan de riqueza, jerarquía y conexiones de largo alcance. Pensad una cosa, el bronce no se encuentra puro en la naturaleza, hay que minar, transportar, fundir. Es una cadena de suministro, y lo que pasó en el valle de Tollense pudo ser el intento de arrebatar el control de esa ruta o de defenderla. No sabemos el orden exacto de cada movimiento, pero si reunimos el paisaje, las armas y la concentración de restos, una escena posible debió de ser o parecerse a esta: un amanecer neblinoso, un paso estrecho en mitad del pantano, arqueros disparando sobre una masa humana comprimida, hombres resbalando, golpeando, empujando, hundiéndose en el barro, mientras el combate se volvía cada vez más brutal y más cercano. Y cuando todo terminó tras el combate, muchos de los objetos valiosos parecen haber desaparecido de la escena. Eso sugiere expolio de cadáveres y retirada de equipo útil antes de que los cuerpos quedaran atrapados en el río y la turba. Y luego el paisaje hizo el resto: el agua lenta, los sedimentos y las condiciones anóxicas de la zona sellaron buena parte de la escena durante siglos. No conservaron todo, pero sí lo suficiente para que, 3 milenios después, pudiéramos seguir leyendo la violencia a los huesos. Tollense es el claro ejemplo de cómo en la prehistoria reciente ya existían conflictos organizados a gran escala en los que se mezclaban poder, recursos, rutas de paso y prestigio. Este escenario nos demuestra que cuando la metalurgia, el intercambio y la jerarquía social alcanzaron cierto nivel, la violencia también pudo crecer hasta convertirse en algo mucho más grande, coordinado y devastador. El grado de organización que vemos aquí es fascinante. Eso exige una capacidad logística asombrosa: movilizar guerreros, sostener desplazamientos, coordinar grupos distintos y llevarlos hasta un mismo punto de choque. Además, la arqueología está cambiando. Los isótopos, el análisis de microtraumatismos, la arqueometalurgia nos obligan a mirar de frente la complejidad, la ambición y la organización de los conflictos bélicos de nuestros ancestros. Y hoy, el valle de Tollense ha vuelto a ser ese lugar tranquilo. El viento sigue moviendo los juncos de la misma manera. El agua oscura sigue fluyendo hacia el norte, pero ya no podemos mirarlo con los mismos ojos, porque ahora sabemos que bajo ese paisaje idílico descansa la evidencia del campo de batalla más antiguo, claramente documentado de Europa. Una advertencia enterrada bajo el suelo, una prueba de que la historia no avanza en una línea recta de la simplicidad a la complejidad. No, Tollense es el espejo en el que nos miramos, un espejo oscuro, profundo y turbador, que nos recuerda que seamos guerreros y comerciantes de la Edad del Bronce o ciudadanos de la era digital, nuestra naturaleza, en el fondo, no ha cambiado tanto. La civilización humana y la guerra, a menudo, crecieron juntas. Y en el norte de Alemania, hace más de 3000 años, esa realidad dejó su huella imborrable
en el barro. Y sí, hay preguntas que no nos sueltan, pero a veces las respuestas son aún más difíciles de olvidar. Y hasta aquí el viaje de hoy. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale un buen like y suscríbete al canal de la Fundación Palar. Y también activa la campanita para no perderte ningún capítulo más de esta aventura arqueológica. Visita también nuestra web fundacionpalar.com, donde encontrarás artículos, vídeos y proyectos fascinantes sobre arqueología y paleontología en todo el mundo. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.